Listo, estamos entonces en la clase 2 del laboratorio de física 110. Y en esta clase vamos a ver tipos de experimento y lo más importante, y que ustedes van a tener que aplicar directamente, la regresión lineal. ¿Ya? Eso es lo más importante de la clase del día de hoy. Entonces acá está el resumen, ¿cierto? O índice de lo que veremos hoy. Vamos a partir por la medición simple, algo que ya conocemos, la medición estadística, también la vimos, ¿cierto?, en la clase pasada. Medición a través de variables empíricas, error absoluto, relativo, porcentual y comparativo. Veremos un ejemplo y para finalizar vamos a dar las instrucciones de la hoja de trabajo número 2. Ya, esos van a ser los tópicos de esta clase. Vamos Una entonces con, pregunta, dígame, estimado. ¿este Power todavía no está en el aula o sí? No, todavía no está en aula. Todavía no Ah, está en aula. claro. Pronto lo van a subir, como les explicaba, ahí para no generar caos con los recursos que están abiertos en aula por el momento para todos los paralelos. Se está esperando un poquito para subir este material. ¿Ya? Pero va a estar pronto. Y el video, apenas termine la clase, va a estar en el canal de YouTube. ¿Ya? Bueno, como les decía, vamos a partir con medición simple. ¿Cierto? Esto es algo que ya revisamos como parte también de la HT1, ¿cierto? Como su nombre lo dice, una medición completamente simple, la más simple de todas. Es la realización de solo un ensayo para encontrar la cantidad física que nosotros queremos estudiar. ¿Ya? Este método va a contemplar la propagación de errores a través de la medición indirecta. ¿Ya? Por ejemplo, acá está, se hace a calcular el valor de la gravedad, ¿cierto?, experimentalmente a partir de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya a partir de la ecuación de movimiento, ¿cierto? Ustedes saben que para una caída libre se cumple que h igual 1/2 de g por t cuadrado. Ya, y pueden revisar los recursos de lanzamiento de proyectil, por ejemplo, para comprobar eso. Donde g, por supuesto, está representando la aceleración de gravedad y t el tiempo que transcurre, ¿cierto?, durante la caída de distancia h. Acá en este caso, ¿cierto?, nosotros tendríamos un instrumento de medición, en este caso sería el reloj digital, ¿cierto?, con un error instrumental de 0.01 segundos, el flexómetro o la cinta métrica, ¿cierto?, lo mismo, con un error instrumental de 0,05 centímetros. Y acá tenemos las medidas, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos g, por supuesto, que sabemos que siempre está apuntando hacia abajo, es lo que queremos medir. Y tenemos entonces que la distancia, por ejemplo, acá es de 135,15 centímetros y que el tiempo es de 0,56 segundos. ¿Cierto? Entonces, con esto en mente, estas son las dos medidas directas, ¿cierto? Para obtener entonces h en este caso sería una medida, para obtener g, ¿cierto? Tenemos h y t, y g en este caso sería la medida indirecta, ¿cierto? Entonces, despejamos desde acá, desde la ecuación, ¿cierto? H igual 1/2 de g por t, despejamos g. Esto nos queda entonces 2h partido en t cuadrado, reemplazamos los valores, por supuesto, obtenidos para h y t, y eso nos da g igual a 8,6 metros por segundo cuadrado. Ya un poquito lejos de lo que nosotros sabemos es la gravedad realmente, ¿cierto? Y como estamos tratando con dos variables que tienen un error, ¿cierto?, asociado, en este caso los errores instrumentales, el error de la cinta métrica o flexómetro, ¿cierto?, y el error también del reloj digital, bueno, entonces vamos a tener una propagación de error en el cálculo de g, ¿cierto? Y acá está la forma en la que se propaga el error. Ya, delta g, entonces, el error, ¿cierto?, va a ser igual a la gravedad por la raíz de 2 veces delta t partido en t al cuadrado más delta h partido en h. ¿Por qué ese 2 de ahí? Porque recuerden que si una variable está elevada a un exponente, ¿cierto?, el exponente aparece multiplicando frente al error dividido en la variable en sí. Acá está el cálculo entonces del error, y fíjense que el error entonces nos arroja 0,3 metros por segundo cuadrado. Entonces, a partir de esta medición simple, nosotros llegamos a la conclusión, ¿cierto?, de que la gravedad es g igual a 8,6 más menos 0,3 metros por segundo. Esto sería el cálculo de la gravedad, entonces, a partir de una medición simple. Ya este sería nuestro primer método, ¿cierto?, parecido al método 1 ahí, para el cálculo de densidad de la HT1. ¿Cierto? Una sola medida de cada una de las variables implicadas, con un error asociado al instrumento, y por lo tanto con una propagación de error bastante simple, ¿cierto?, ahí entregando un error de 0,3 metros por segundo cuadrado en este caso. La segunda parte, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda aquí con este método?
antes de que pasemos al siguiente? ¿Se entiende todos los pasos que se están realizando? Porque hay propagación de error, ¿cierto? ¿Dónde aparece el delta T, el delta H? ¿Alguna duda al respecto de eso? ¿No hay dudas? Ninguna. Perfecto, gracias. Seguimos entonces con la medición estadística, ya que esto tiene que ver con la segunda parte del HT1, ¿cierto? Como les decíamos en la clase anterior, ¿cierto? Medir una sola vez una variable física no otorga un buen criterio de fiabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas las variables, ¿cierto?, que influyen en el experimento no pueden ser absolutamente controladas, ¿ya? Lo que nosotros tratamos de hacer es que las mediciones se efectúen bajo condiciones lo más idénticas posible, ¿ya? Ojalá completamente idénticas. Es decir, en este caso, que sean fáciles de reproducir. Es decir, que yo le pueda decir a alguien, mira, tú puedes seguir estos pasos y vas a obtener resultados completamente similares o iguales a los míos, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces acá, por ejemplo, en vez de medir solo una vez la altura de caída, ¿cierto? Y el tiempo, se realizaron 3 mediciones, ¿cierto? Acá tenemos entonces la medición 1, ¿cierto? 135,15 centímetros, el tiempo T fue de 0,56 segundos. En el caso 2, la altura fue 135,15 centímetros también. El tiempo ahora fue 0,52 segundos. Y para la tercera medición teníamos la misma altura, ¿cierto? 135,15 centímetros y el tiempo T igual a 0,51 segundos. Es decir, en las 3 mediciones se midió igual altura, pero distinto tiempo, ¿ya? Lo que vamos a hacer así, entonces, en base a estas mediciones, como las alturas son iguales, ¿cierto? Es una sola medida, en verdad. Lo que vamos a tratar de analizar a través de este método estadístico es el tiempo, ¿cierto? Tenemos el tiempo 1, 0,56, el tiempo 2, 0,52 y el tiempo 3, 0,51. Entonces nosotros podemos realizar un análisis estadístico con base en estas mediciones. Para eso, recuerden, nosotros calculábamos el promedio, ¿cierto? En este caso el promedio es 0,53. La desviación estándar, en este caso 0,03. Recuerden que todo eso, ¿cierto?, lo puede hacer Excel. El error típico promedio 0,02. El error aleatorio 0,05 segundos, ¿cierto? El error instrumental, ya sabíamos, ¿cierto?, el error asociado al reloj digital, en este caso 0,01 segundos. Y el error experimental, ¿cierto?, o error total, el mayor entre el error instrumental y el error aleatorio, en este caso el error aleatorio 0,05. Entonces, en este caso tenemos el tiempo, ¿cierto?, como 0,53 más menos 0,05 segundos. Esa es la medición del tiempo. O sea, el tiempo tiene un error asociado que en este caso corresponde, ¿cierto?, al error aleatorio, ¿cierto? En este caso es mayor al error instrumental y por lo tanto ese es el error total o error experimental. ¿Ok? Entonces, en este caso, el tiempo, ¿cierto?, ya no tiene asociado el error del instrumento, sino que tiene asociado el error aleatorio. Entonces, realizamos el mismo análisis que el anterior, ¿cierto? Vamos a tomar 2 variables con un error asociado, la altura con el error asociado al instrumento y el tiempo, en este caso, con el error asociado al análisis estadístico o el error aleatorio. Nuevamente, ¿cierto? Y bueno, tomando, ¿cierto?, el tiempo, el valor del tiempo como el promedio entre las 3 mediciones, ¿cierto? Reemplazamos entonces h igual a 1 medio de g por t cuadrado, ¿cierto? Despejamos ahí g igual a 2h partido en t cuadrado, reemplazamos 2 por h, ¿cierto? La altura ya la conocemos, ¿cierto? 1, o 135,15 centímetros o 1,3515 metros, ¿cierto? Y abajo tenemos el promedio, ¿cierto? El promedio del tiempo, elevado al cuadrado, por supuesto, porque esa variable va al cuadrado. Y eso nos entrega, fíjense, una medición de la gravedad un poquito más parecida a el valor real de la gravedad, ¿cierto? 9,6 metros por segundo cuadrado en este caso. Nos acercamos un poquito más al valor teórico. Y, bueno, la propagación de error, ¿cierto? En este caso se realiza de la misma forma, ¿cierto? En la misma fórmula, porque está basada en la misma ecuación, pero en este caso el error, ¿cierto?, asociado al tiempo es el que cambia, y el tiempo también cambia, ¿cierto?, porque el error asociado al tiempo ahora corresponde completamente al error experimental, que en este caso es el error aleatorio.
y el tiempo T que está acá abajito, ¿cierto? Corresponde al promedio. Entonces, al reemplazar esos valores, fíjense, nos encontramos con un error un poquito más grande, en este caso 2 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? El error asociado al cálculo de la gravedad. Por tanto, G puede ser expresado como 10 más menos 2 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Fíjense que aunque el error, ¿cierto?, que está asociado con la precisión, es relativamente mayor que en el caso anterior, se gana una mejor exactitud en las mediciones, ¿cierto? Acá teníamos, ¿cierto?, un 8,6, ¿cierto?, relacionado con la gravedad. En este caso tenemos un 9,6, ¿cierto? Entonces, fíjense, la exactitud de mi medición está asociada con qué tan cerca estoy yo de mi valor teórico, mientras que la precisión está asociada con el error que yo tengo a partir de mi medición. Allá estamos avanzando un poquito a lo que queríamos ver y que es súper importante en esta clase, los conceptos de exactitud y precisión. Entonces, uno tiene que ver con el valor teórico y el otro tiene que ver con el error asociado a mi método de experimentación, ¿cierto? O la forma en la que trato los datos en este caso, ¿cierto? La medición estadística. Entonces acá bajamos un poquito la precisión, pero incrementamos bastante la exactitud a partir de la medición estadística. Esos serían los dos métodos, ¿cierto?, que ustedes tuvieron que realizar en la HT1, pero para el cálculo de la densidad en ese caso, ¿cierto? La densidad a partir de una medición, la densidad a partir de varias mediciones. Entonces, medición simple, medición estadística. En esta clase nosotros vamos a añadir un tercer método, ya que es el método que ustedes van a tener que replicar en la HT, así que aquí tenemos que tener la máxima atención. Antes de pasar al tercer método, ¿hay alguna duda con el método estadístico o el método de medición simple? ¿O todo claro hasta el momento? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No hay dudas, seguros? Están mudos los muchachos hoy día. Vamos, chiquillos, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ya, una manito arriba. Lo más expresivo parece que vamos a conseguir hoy. Gracias, Isidora, ahí me dice que está todo claro. Gracias. Ya. Vamos entonces con el tercer método. Bueno, si tienen cualquier duda, consulta, me paran nomás, ¿cierto? Manito arriba o simplemente me hablan y resolvemos. Vamos con el tercer método entonces, que es la medición a través de variables empíricas. ¿Ya? En este caso, ¿cierto?, analizar los datos, difícilmente de la observación de la tabla de valores, ¿cierto?, se puede establecer el tipo de relación que existe entre las variables. Bueno, nosotros vemos una tabla de datos, nosotros no podemos a simple vista establecer que hay una relación entre las variables, ¿cierto? Es bastante difícil. A veces se puede, pero en general es complejo. ¿Ya? Un método poderoso para estudiar esa relación entre las variables es la regresión lineal, ¿ya? Que nos permite obtener o predecir un modelo matemático para la relación entre las variables de manera inmediata, ¿ya? Fíjense, ahora vamos a establecer una relación entre las variables matemáticas, ¿cierto? La presentación, por tanto, y análisis de los resultados experimentales, por supuesto, se debe considerar como parte integral de los experimentos, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Es que es necesario y completamente útil, ¿cierto? Pero necesario, ¿cierto? Casi un deber, presentar los datos obtenidos a través de gráficos. Además de presentar tablitas, nosotros también deberíamos presentar gráficos de los datos, ¿ya? Donde, por supuesto, ahí se va a resumir toda la información, ¿cierto?, de los datos que nosotros obtuvimos a partir de las mediciones, ¿ya? Por supuesto, un gráfico se debe construir sobre una elección adecuada, ¿cierto?, tanto de las variables que queremos mostrar, ¿cierto? Por ejemplo, qué variable va en el eje X, qué variable va en el eje Y. También debemos ser cuidadosos con la escala en la que mostramos estas variables, ¿cierto? Si tenemos, no sé, datos que son de millones de años, por ejemplo, no vamos a estar mostrando un gráfico de un año cada un año, ¿cierto? La escala es importante. Lo mismo si es que tenemos una medición de tiempo muy pequeñita, ¿cierto? No vamos a estar mostrando
la medición cada un año, sino que tenemos que verificar cuál es la escala más adecuada para mostrar nuestros datos. ¿Ya? Aquí tenemos entonces ¿cierto? Un modelo de la expresión entonces para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿cierto? H igual a un medio de G por T cuadrado. Se comenzará a realizar una serie de mediciones con las cuales en primera instancia se relacionan las variables de altura y tiempo. Esas son las variables que nosotros queremos relacionar, ¿cierto? A partir de esta formulita H igual a un medio de G por T. Entonces, el procedimiento, ¿cierto? Para lograr el objetivo, en este caso, encontrar el valor de G. Desde una escalera se fue lanzando un objeto desde 5 alturas distintas, ¿cierto? Y las alturas fueron previamente medidas con un flexómetro, y a la vez cada caída fue registrada por un cronómetro. En este caso se dejó caer una moneda, ¿cierto? Una moneda completamente idéntica, se dejó caer de 5 alturas distintas. Ya acá tenemos los instrumentos de medición, por supuesto, ¿cierto? El flexómetro para medir cada una de las alturas y el reloj, ¿cierto? En este caso, fíjense, a diferencia del método estadístico, acá se está variando tanto la altura como el tiempo, ¿cierto? Aquí la altura 1 es la más pequeñita, hasta la altura 5, que es la más grande. Acá se está mostrando el montaje experimental, ¿cierto? En el montaje experimental se muestran las variables más relevantes, ¿cierto? Que tiene sentido mostrarlas en la imagen, en este caso, ¿cierto? La escalera y los lugares de donde cae cada una de las monedas, ¿cierto? Con la altura. Bueno, para realizar este análisis, ¿cierto? De cada una de las caídas y los tiempos que demoraron en caer, ¿cierto? Vamos a ir al ejemplo de Excel que tenemos acá. Ya acá tenemos entonces, fíjense, las alturas, 135,15, ¿cierto? 259,70, 431,90, 596,25 y 683,75 con los respectivos tiempos, desde 0,53 segundos hasta 1,17 segundos. Eso es entonces lo medido para las 5 pruebas, ¿cierto? Cada prueba con una altura cada vez mayor y por tanto también un tiempo de caída cada vez mayor. En este caso entonces vamos a analizar estos datos tratando de encontrar una relación matemática entre las variables. ¿Ya? Primero tenemos que transformar nuestras variables, ¿cierto? O la variable que no esté en el sistema internacional tenemos que transformarla al sistema internacional. En este caso, la que nos falta transformar es la altura, ¿cierto? Esto sería la variable ahí 1 dividido en 100, ¿cierto? Y ahí pasamos desde centímetros a metros. Fíjense que para ahí un tip para que lo puedan ustedes ocupar en su casita al momento de hacer las HT, no es necesario que yo esté poniendo acá, ¿cierto? Cada vez la misma fórmula. Acá tendría que poner, ¿cierto? Esto es igual a la casilla de 8, ¿cierto? Dividido en 100. Y tendría que estar, ¿cierto? Haciendo este cálculo todo el tiempo en cada una de las casillas. Para no hacer eso, es mucho más fácil irse, fíjense acá cuando yo presiono esta casilla verde. Fíjense que cuando me voy a la esquina inferior derecha, aparece la cruz, pero en color negro. Fíjense ahí. Yo presiono, mantengo presionado ahí y arrastro sobre todas las casillas en las cuales quiero encontrar el resultado, ¿cierto? De la transformación de la altura de centímetros a metros, en este caso. Suelto y Excel inmediatamente, fíjense, me entrega el resultado, ¿cierto? Excel ahí tiene esa parte inteligente en donde él entiende que yo quiero que para cada casilla se haga el mismo resultado, ¿cierto? Mágico. Ahí ustedes, por supuesto, pueden ocupar eso para hacerlo rapidito, ¿cierto? Lo mismo acá para la casilla del tiempo, ¿cierto? Igual acá al tiempo, elevamos, por supuesto, al cuadrado. Y lo mismo, para no estar escribiendo la fórmula en cada lado, me voy acá a la casilla negrita y listo. Tengo, ¿cierto?, los tiempos al cuadrado para cada uno de los casos. Vamos entonces a seguir con lo que nos piden acá, ¿cierto? La parte 2, grafica el tiempo en función de la altura. Recuerden indicar claramente los ejes del gráfico. Entonces, aquí para poder graficar, ¿cierto? Necesitamos graficar el tiempo versus la altura. El tiempo en función de la altura, eso quiere decir que el tiempo
va en el eje Y como la variable dependiente y la altura va en el eje X como la variable independiente. Eso es lo que nos están pidiendo hacer acá. Entonces yo presiono acá sobre mi pedacito de gráfico, ¿cierto? Pedacito para insertar el gráfico, pongo insertar gráfico, ahí aparece el gráfico, ¿cierto? Vamos a modificarlo un poquito para que quepa ahí bien, ¿cierto? Acá yo me voy a seleccionar data, ¿cierto? Acá pongo que quiero adjuntar, ¿cierto? Una serie de datos. Los gráficos, muchachos, en este caso van sin título, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a ponerle ningún título acá. Los gráficos, cuando ustedes los quieren mostrar en la HT o en los informes que van a tener que hacer posteriormente, nunca llevan título. Lo que sí llevan nombre, perdón, los ejes. Ya vamos a ver cómo ponerle nombre a los ejes. Entonces acá yo selecciono lo que quiero que vaya en el eje X y, por supuesto, selecciono lo que quiero que vaya en el eje Y, ¿cierto? Ahí añadimos. Ok, ok. Ya acá, en general, bueno, suele suceder, ¿cierto?, que tenemos problemas con la forma en la que muestra los datos de algunos de los ejes. Por ejemplo, acá está mostrando los datos con 0.0002, ¿cierto? Algo que para nosotros no es claro. Nosotros necesitamos ver esos datos de manera distinta, ¿cierto? Entonces, fíjense, me voy acá abajito a números, number, y aquí me pone el tipo de forma en que lo está mostrando. Bueno, yo creo que lo muestre normal, ¿cierto? Lo seleccionamos la primera, el primer tipo, ¿cierto? Y ahora sí me está mostrando los datos ahí con los decimales necesarios, ¿cierto? Y ahora sí tenemos, fíjense, nuestro gráfico con la escala apropiada, ¿cierto? Para ambos lados del eje. Por supuesto, ahí la primera, el primer puntito, ¿cierto? Entre el tiempo 1 y la altura 1, ¿cierto? Ahí tenemos entonces lo que nos sirve. Fíjense que ahora yo puedo, recuerden que lo que estamos buscando, ¿cierto? Es eh, establecer una relación entre las variables. Vamos a ir a eso primero antes de ver cómo ponerle nombres a los ejes del gráfico, ¿cierto? Fíjense, aquí yo presiono sobre cualquier puntito con el botón derecho del mouse y voy a añadir línea de tendencia. Eso le debería aparecer a ustedes en español, ¿cierto? Aquí dice qué tipo de línea, bueno, una lineal, ¿cierto? Y quiero que muestre el intercepto, perdón, no el intercepto, quiero que me muestre la ecuación, ¿cierto? Y bueno, también le vamos a pedir ahí que me muestre el R cuadrado, ¿cierto? Recuerden que el R cuadrado era un coeficiente que me decía qué tan buena era la relación lineal entre mis variables. En este caso, el R cuadrado es igual a 0,9765, por ahí, ¿cierto? Si no me equivoco. Ese es el R, por lo tanto, la relación lineal entre las variables es bastante buena, ¿ya? Tenemos entonces, fíjense ahí, la relación entre las variables, ¿cierto? Nosotros podemos observar directamente del gráfico, ¿cierto? Que las dos variables, tiempo y distancia, en este caso altura, ¿cierto? Están relacionadas de manera lineal, ¿ya? Podemos verlo inmediatamente en el gráfico, ¿cierto? Sin necesidad incluso de ver la fórmula, ¿ya? Es necesario entonces establecer ahí un gráfico cuando ustedes quieren mostrar los datos para poder visualizar de manera más sencilla, de manera más simple, cómo se relacionan los datos de un experimento. Acá, por supuesto, nosotros debemos modificar las variables, ¿cierto? En este caso, en el eje Y va el tiempo. No, no sé qué pasó ahí, perdón. Ahora sí, ¿cierto? Ahí va el tiempo y aquí va la altura, ¿cierto? Esa es la real ecuación, ¿cierto? El tiempo como variable dependiente y la altura como variable independiente. Y ahora podemos, ¿cierto? Bueno, nos vamos acá a el diseño. Fíjense, y aquí podemos poner títulos a los ejes. Por ejemplo, acá, este eje, ¿cierto? Sería la altura. Y bueno, desde acá podemos copiar inmediatamente su error. Fíjense que en los ejes tiene que ir la variable, ¿cierto? El error asociado y su unidad. Sí o sí, eso debe ir en los ejes. Y también puede ser el nombre de la variable, en este caso, altura, ¿cierto? Altura h, vamos a agrandar esto un poquito para que...
no se mueve ahí nomás. Ya. Ahí está, ¿cierto? Altura h más menos 0,0005 metros. Esa sería la forma de escribir el eje. Dígame, Franco. Tiene Eh, la manito arriba. ¿Da lo mismo qué variable pongo en cada eje o tiene que ser como altura en el eje X y el tiempo En en el este eje caso, Y? en este caso, Franco nos está pidiendo explícitamente que grafiquemos el tiempo en función de la altura. ¿Ya? Ah, ya, En no este había caso nos leído están eso. pidiendo, ¿cierto?, el gráfico del tiempo en función de la altura. Mm. Así que en este caso tenemos que hacer el tiempo como variable dependiente y la altura como variable independiente. ¿Ya? Ahí usted puede, por supuesto, en las cosas que tenga que hacer después, por supuesto, en el HT, usted tiene que fijarse cuál es la variable que corresponde a cualquiera de los ejes, ¿cierto? A alguno de los ejes. Vamos entonces también a ponerle nombre, ¿cierto?, al eje vertical. En este caso, el eje vertical, ¿cierto?, es el tiempo. En este caso, ¿cierto?, iría así. Tiempo más menos ahí está. El tiempo t, ¿cierto?, más menos 0,01 segundos. Vamos a separar esto para que se vea más bonito. Ahí sí se entiende mejor, ¿cierto? Y el título simplemente lo borramos. Esa sería la forma adecuada de presentar un gráfico. Fíjense, tiene la formulita ahí arriba, ¿cierto? Estableciendo cuál es la relación, ¿cierto?, entre las variables, en este caso una relación lineal, por eso nosotros a esto le llamamos regresión lineal, y eso es lo que vamos a trabajar siempre en Física 100, 210, ¿cierto? Siempre vamos a trabajar con relaciones lineales, por lo tanto siempre vamos a encontrar, o vamos a tratar de buscar, ¿cierto?, la ecuación de la recta que define la relación entre las variables de estudio, en este caso el tiempo y la altura. Y, por supuesto, nos tenemos que fijar en la escala de los ejes, ¿cierto?, que sea la apropiada, y también en los títulos de cada uno de los ejes. Recuerden, el nombre de la variable, la letrita que representa la variable, más o menos su error, con la unidad respectiva. Esa es la forma, entonces, en la que nosotros debemos mostrar sí o sí los gráficos, tanto en la HT como en los informes que se van a venir posteriormente en el curso. ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto de cómo se creó el gráfico? ¿Alguna consulta? Ninguna. ¿Ninguna? Ya, perfecto. Súper. Tenemos entonces acá, ¿cierto?, el gráfico del tiempo en función de la altura. Y acá tenemos el gráfico, ¿cierto?, el tiempo al cuadrado en función de la altura. Ahora nos están pidiendo. Vamos a insertar entonces acá otra vez un gráfico, ¿cierto? Bueno, acá, ¿cierto?, me está ya sumando muchas series, ¿cierto? Yo las puedo sacar todas y añadir una nueva, ¿cierto? En este caso, el eje X de nuevo es la altura y el eje Y ahora es el tiempo al cuadrado. Y tenemos entonces nuestro gráfico. Fíjense, ahí está el gráfico de el tiempo al cuadrado, ¿cierto?, versus la altura. Nuevamente, fíjense la forma de mostrar los ejes. En este caso no es la correcta, entonces nos vamos acá en la opción de ejes, ¿cierto? Números. Le pedimos que nos muestre esto de la forma correcta. Ahí está. Esto acá, esto está. Eh, vamos a añadir una línea de tendencia, por supuesto. Lineal ahí, que nos muestre la ecuación y que nos muestre. Ahí tenemos eso, ¿cierto? Y bueno, eh, ¿dónde está esto? Acá. Denme un segundito. Aquí sí. Ese sí. Ahí sí.
¿cierto? Ahora sí quería borrar esa línea entre los puntitos que no me permitía ver de manera clara cuál era, ¿cierto?, la relación lineal. Bueno, acá, fíjense, tengo yo la pauta para ahorrar un poquito de tiempo, ¿cierto?, y mostrarles el gráfico de manera más rápida, ¿cierto? El gráfico, acá está el gráfico de tiempo al cuadrado, ¿cierto?, versus la altura. Aquí está, ¿cierto?, el eje de la altura y, por supuesto, el eje del tiempo. ¿Ya? Ese sería el gráfico. En este caso, este es el gráfico en base al cual nosotros podemos interpretar, por ejemplo, el valor de la pendiente, ¿cierto? O el valor del área bajo la curva, y a partir de ello obtener lo que estamos buscando. Recuerden que lo que estamos buscando es la constante de gravedad G, ¿cierto? A partir de este análisis, a partir de la regresión lineal. Y aquí viene la parte más importante. Ya, ahora nosotros vamos a establecer la fórmula y vamos a ver cómo realizar una regresión lineal. Hasta el momento estábamos haciendo los gráficos, ¿cierto? Y sabemos, ¿cierto?, ya que tenemos ahí la pendiente, ¿cierto?, y el intercepto. ¿Se acuerdan cómo saber qué significaba la pendiente de un gráfico que teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer para saber lo que significaba la pendiente de un gráfico? ¿Alguien que me ayude con eso? ¿Lo recuerda? ¿Qué significa la pendiente de este gráfico? El gráfico de t cuadrado versus h. ¿Alguien por ahí con alguna idea? Esto es física 7. Ahí aprendieron Eh, ustedes a saber qué significa multiplicar las variables, las variables. o Tenemos sea, el tiempo al cuadrado por el metro. casi, casi. Lo que nosotros queremos saber es qué significa, ¿cierto? Ya sabemos cuánto vale. Para saber qué significa, lo que tenemos que hacer es dividir las unidades de cada una de las variables, ¿cierto? Dividir, ¿cierto?, la unidad, ¿cierto?, la base, ¿cierto?, el eje X dividido en el eje Y, me da el significado de la pendiente, en este caso metros dividido en segundo cuadrado. Fíjense, metros dividido en segundo cuadrado es el significado de la pendiente de este gráfico, por lo tanto su significado es una aceleración. Eso es lo que nosotros estamos obteniendo a partir de la pendiente de este gráfico, estamos obteniendo una aceleración. ¿Qué aceleración? Bueno, nos devolvemos a ver la fórmula, ¿cierto? Recuerden la fórmula que estaba acá, h igual a un medio de g por t cuadrado, por lo tanto, esa aceleración, g, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos obteniendo g medios, ¿ya? Ahí para que lo recuerden, ¿cierto? Si quiero saber qué significa la pendiente de un gráfico, entonces tengo que ir y tomar, ¿cierto?, las unidades del eje horizontal y dividirla por las unidades del eje vertical, en este caso metros por segundo cuadrado, ahí sí, una aceleración. ¿Ya? Y ahora sí vamos con la linealización, ya, para que me entregue tanto la pendiente como el coeficiente de posición o intercepto, pero también con sus errores asociados, ¿cierto? Aquí yo al calcular la pendiente, este valorcito que aparece acá, 0,2002, ¿cierto? Y el intercepto 0,0303. Al momento de calcular esos valores, ¿cierto? Yo voy a estar propagando un error, va a haber una propagación de error, y el error asociado que se produce a través de esta regresión lineal, Excel lo entrega automáticamente. ¿Cómo? Nosotros vamos acá, fíjense, seleccionamos las casillas correspondientes, en este caso al menos 6. Excel nos va a arrojar casi 10 datos en total, pero no se asusten que nosotros solo vamos a ocupar 4. ¿Ya? Fíjense acá, igual, en este caso la función linef es la que corresponde, ¿cierto?, en inglés. En español, ¿cierto?, castellano, es estimación punto lineal, en la función que ustedes deben ocupar, se ocupa exactamente igual. Y acá yo presiono, ¿cierto?, 2 veces, y fíjense, me dice, toma todos los i, ¿cierto? Voy a tomar todos los i, que en este caso corresponden al tiempo, ¿cierto? Tenemos el tiempo, punto y coma, todos los x,
que serían la altura. Y aquí, fíjense, esto es para que Excel nos entregue los errores asociados a la pendiente, al intercepto, bueno, también al R cuadrado y un par de variables más, que no es importante, pero necesitamos sí o sí el error de la pendiente y el error del intercepto. Por lo tanto, aquí hacemos punto y coma 1, punto y coma 1. Ya, aquí cerramos paréntesis. Esa es la forma de escribir una regresión lineal. La función entonces es estimación lineal, en castellano, en inglés es lines, ¿cierto? Seleccionamos la columna I, seleccionamos la columna X, punto y coma 1 para que nos entregue los errores. Y aquí viene algo que puede ser un poco distinto para los distintos programas de Excel que hay. Por ejemplo, en el mío basta simplemente con presionar Enter y me va a arrojar todos los valores. Pero hay algunas versiones de Excel que antes, que no solamente necesitan Excel, sino que necesitan que en este momento, luego de cerrar paréntesis, nosotros presionemos un conjunto de teclas que es Control, Shift, Enter, ¿cierto? Control, la tecla CTRL, la tecla que está abajito, ¿cierto? En la esquina inferior izquierda en general en su teclado, la tecla Shift, que son las dos flechitas, ¿cierto? Que van una para cada lado, que está generalmente arriba de la mayúscula, y Enter. ¿Ya? Tienen que presionar las tres al mismo tiempo. ¿Ya? Si es que no les funciona simplemente con Enter, vuelvan a hacerlo todo y presionen Control, Shift, Enter. ¿Ya? Algunas versiones de Excel, ¿cierto? Que son un poquito más viejas, necesitan de esas tres combinaciones para arrojar todos los valores que estamos buscando. En este caso, para mi versión al menos, funciona simplemente presionar Enter. Fíjense ahí todos los datos que me entregó Excel. Fíjense ahí una tablita con 10 datos. ¿Qué significan los cuatro primeros, que son los que nosotros vamos a ocupar? Significan la pendiente, el coeficiente de posición de arriba y abajo los errores correspondientes. Fíjense, el error correspondiente a la pendiente y el error correspondiente a la posición. Shift es la teclita para poder moverse de una casilla a otra. Ese es Shift, Franco. En este caso es las dos flechitas que están así. Ya, ahí, para que... Ah, no, tiene razón, Franco. Perdón. Esa es la flechita que apunta hacia arriba. Sí, tiene razón. Solo la que va hacia arriba. Perdón. Toda la razón. Claro, sí, se me había confundido porque como yo no ocupo ese comando en general, sí, Shift tiene toda la razón, Franco, es la que apunta hacia arriba. Ahí es una búsqueda rápida, lo corroboré. Ya, entonces, bueno, esa es la combinación de teclas. ¿Ya? Control Shift Enter entonces para que les funcione a los que tienen una versión un poquito más vieja de Excel, los que tienen la versión más nueva, ¿cierto? Simplemente Enter. A veces también tiene que ver con el sistema operativo. ¿Ya? A veces en Mac, por ejemplo, pide la combinación de teclas, según entiendo. Yo al menos ocupo Windows, pero según entiendo, me cuentan mis colegas, a veces pide la combinación. Tenemos entonces el valor de la pendiente, el valor del coeficiente de posición y sus errores. Acá abajo, por ejemplo, me está entregando aquí el valor del coeficiente de correlación, ¿cierto?, del R cuadrado y su error, y acá otras variables ya que no son relevantes para el estudio que vamos a realizar a continuación. ¿Ya? Esa es entonces la regresión lineal con la función estimación lineal. ¿Ya? ¿Se entendió, muchachos? ¿Cómo se hacía esa regresión lineal? ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Se entendió todo bien? Todo claro. ¿Sí? Ya. Súper. Bueno, a partir entonces del valor de la pendiente, que ya sabemos que significa, ¿cierto? La gravedad, ¿cierto? Dividida en 2. ¿Cierto? Acá está el análisis. Fíjense, nosotros partimos desde esta ecuación, ¿cierto? G igual a 2H partido en T cuadrado. Desde acá, T cuadrado, ¿cierto? Despejado para un lado es 2 partido en G por H. Si nosotros sabemos que esta ecuación se escribe en términos de una ecuación lineal, ¿cierto? La ecuación de la recta, en este caso, la pendiente M tiene el significado de 2 partido en G. ¿Ya? Entonces, casi la inversa de la gravedad, ¿cierto? 2 partido en G es el significado de esta pendiente.
¿ya? Creo que lo dije al revés hace un momento, era la unidad del eje vertical dividido en la unidad del eje horizontal, creo que lo dije al revés, ¿cierto? Segundo cuadrado partido en metros, ahí sí. ¿Ya? El segundo cuadrado partido en metros, la forma de saber el significado de la pendiente, que en este caso es 2 veces partido la gravedad, ¿ya? Y acá, por supuesto, está el error asociado al cálculo de G, ¿cierto? En este caso, el delta M que vamos a ocupar es el que aparece acá, ¿ya? El error asociado a la pendiente. Entonces, para saber qué significa la pendiente de un gráfico, ahora sí, perdón, es el eje vertical dividido en el eje horizontal, ¿cierto? Las unidades del eje vertical divididas en las unidades del eje horizontal. En este caso, segundos cuadrados partido en metros. Y en este caso, ¿cierto? 2 veces partido en la gravedad, en la aceleración de gravedad. Para calcular entonces la gravedad, ¿cierto? Vamos a utilizar el valor de la pendiente. Fíjense, acá está 2 partido en la pendiente. Fíjense, acá arriba está seleccionada la casilla, ¿cierto? 2 partido en B50. Y eso me da un valor, ¿cierto? De 10 metros por segundo cuadrado. Y para el cálculo del error, ¿cierto? Vamos a ocupar el valor de G, su error, y por supuesto el mismo valor de la pendiente, ¿cierto? Aquí está entonces, ¿cierto? G por el error de la pendiente dividido en la pendiente. Y eso me entrega un error de 0,4 metros por segundo cuadrado. Por supuesto, esto me entrega mucho más decimales. Acá ya yo le dejé, ¿cierto? El error con solo una cifra significativa, que es lo que corresponde, ¿cierto? Y por supuesto el valor de la gravedad con la cantidad de cifras decimales del error. Hemos logrado encontrar entonces el valor de la aceleración de gravedad a través de una regresión lineal. Este es entonces el tercer método y ustedes van a tener que replicarlo en la HT2. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Todo claro? ¿Se ve cómo se obtiene la aceleración de gravedad? Todo claro. ¿Todo claro? Ya. Súper. Ahora vamos a revisar lo que serían los errores. Ya, la teoría de error también nos habla del error absoluto, el error relativo porcentual y el error comparativo porcentual. ¿Ya? ¿Cuál es la utilidad de estos errores? El error absoluto, el error relativo, el error porcentual. Es analizar el rendimiento de un experimento. ¿Qué tan buenos son los resultados que me está entregando un experimento versus otros métodos? ¿Cierto? En este caso, como dice así, contrastar resultados y comunicar conclusiones del experimento respecto a ciertas preguntas como cuál de los experimentos es mejor, cuál de los experimentos tiene mejor precisión, cuál de los experimentos tiene mejor exactitud. ¿Ya? Nosotros aquí tenemos 3 métodos, ¿cierto? El método de medición simple, a través del cual obtuvimos un valor para la gravedad, luego hicimos el análisis estadístico, ¿cierto? A través del cual también obtuvimos un valor para la gravedad y un error asociado, y ahora tenemos el tercer método, que sería el método de regresión lineal. Con el error relativo y el error comparativo, nosotros vamos a definir cuál de los 3 sería un mejor método, ¿cierto? Para eso necesitamos primero definir lo que es el error absoluto. ¿Ya? El error absoluto se define entonces como la diferencia absoluta entre el valor medido de una magnitud y el valor verdadero o valor teórico, ¿ya? Que es lo que aparece acá, ¿cierto? El valor medido, xi, menos el valor teórico, ¿cierto? Es lo que está anotado acá, ¿cierto? Donde x, ¿cierto? También puede ser interpretado como el valor promedio, ¿ya? El error absoluto también puede corresponder al error aleatorio o error instrumental, ¿ya? Lo que nos importa más a nosotros es estos que vienen acá, el error relativo, ¿cierto? O precisión, se lo conoce como el error relativo o la precisión, es un parámetro dimensional que permite establecer una comparación entre un conjunto de mediciones. Ya corresponde entonces al cociente entre el error absoluto y el valor verdadero. Fíjese entonces, ¿cierto? Esto se calcularía entonces como xi menos x, ¿cierto? Barrita, x promedio o valor verdadero, dividido en el valor promedio o valor verdadero. Si lo multiplicamos esto por 100, ¿cierto? Vamos a tener el error relativo porcentual. ¿Ya? Vamos a aprender a interpretar eso. Esto entonces tiene que ver con la precisión de nuestro experimento. Tiene que ver con qué tan grande o qué tan pequeño es el error asociado a mi forma de experimentar. ¿Ya? Entre más pequeñito el error,
más precisa es mi medición. ¿Ya? Entre más pequeñito sea mi error relativo porcentual, entonces, más precisa va a ser mi medición. ¿Ya? ¿Cómo hago para obtener un error relativo porcentual pequeñito? Muchas mediciones. Entre más mediciones logre hacer de un mismo experimento, mayor va a ser la precisión que yo voy a tener de ese experimento. Por lo tanto, el error relativo porcentual, repito, nos habla respecto de la precisión de nuestro método experimental. Por otro lado, tenemos el error comparativo, ya que, como bien dice acá, ¿cierto? Es una comparación entre el valor experimental y el valor aceptado o valor teórico. Ya se calcula como el valor experimental menos el valor aceptado o valor teórico dividido en el valor aceptado. También si lo multiplicamos por 100 vamos a obtener el error comparativo porcentual. Ya tenemos el error relativo porcentual y el error comparativo porcentual. ¿Por qué lo multiplicamos por 100? Para que sea más fácil de interpretar, ¿cierto? Es mucho más fácil si nos dicen el error es de 0,04. Mejor decir el error es del 4%. El error es del 0,06. Mejor decir el error es del 6%. ¿Ya? Eso es lo que nos permite esta multiplicación por 100. Como dije, el error relativo porcentual nos habla de la precisión, y por otro lado tenemos el error comparativo porcentual que nos habla de la exactitud del resultado. ¿Qué significa la exactitud? ¿Qué tan cerca estamos del valor teórico de lo que nosotros estamos buscando? En este caso, ¿qué tan cerca estamos del valor teórico de la gravedad? ¿Ya? Ese es el error comparativo, ¿cierto? Asociado a la exactitud. Entonces, ahí recuerden, lo graben, el error relativo se asocia con la precisión, ¿cierto? Qué tan grande, qué tan pequeño es mi error absoluto, ¿cierto? Mi error experimental. Y el error comparativo, por otro lado, se asocia directamente con la exactitud de mi resultado, es decir, qué tan cerca está mi resultado del valor teórico. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a analizar acá, ahora terminar de analizar en el ejemplo 2. Fíjense, tenemos entonces nuestra aceleración de gravedad, ¿cierto? Y su error. El error relativo, recuerden, era el error dividido en el valor de la variable, ¿cierto? Este sería 0,4 dividido 10, ahí está, ¿cierto? El error relativo. Y para pasarlo, ¿cierto? A porcentaje, lo multiplicamos por 100 o creamos una casilla, ¿cierto? De una casilla porcentual que se le dice, ¿cierto? También. Y ahí nos arroja entonces que el 0,04, ¿cierto? Digamos por 100, eso nos da 4% de error relativo porcentual para el método de regresión lineal. Y, por supuesto, podemos calcular el error comparativo para ver qué tan exacto es nuestro experimento, ¿cierto? Y esto era calcular, ¿cierto?, el valor obtenido experimentalmente menos el valor teórico dividido en el valor teórico, tal como aparece acá. Acá está el cálculo, fíjense, el valor experimental, este 10, menos el valor teórico, este 9,7943, ¿cierto? Dividido en el valor teórico. Eso nos entrega entonces el error comparativo. Y por supuesto, si nosotros lo multiplicamos por 100, obtenemos el error comparativo porcentual. Además a este error hay que asociarle también la función absoluto, que es el valor absoluto de una función, ¿cierto? Que me da el porcentaje correcto, ¿cierto? Porque en este caso estamos restando dos cantidades en el numerador, por lo tanto ese valor puede ser negativo. Como bien ustedes saben, el porcentaje no puede ser negativo, por lo tanto aplicamos ahí el valor absoluto. Tenemos entonces que para nuestro método de regresión lineal, el error comparativo es del 2%. Y acá tenemos una tablita, fíjense, con todos los valores de nuestros tres métodos: el de medición simple, medición estadística y la regresión lineal. En verde, fíjense, en la primera casilla verde están los errores relativos porcentuales y en la segunda línea de verdes están los errores comparativos. Vamos a ir acá al Excel, esto ya está copiado. Tenemos entonces acá nuestros tres métodos, ¿cierto? Y acá podemos ir sacando conclusiones a partir de los errores relativos y errores comparativos porcentuales. Por ejemplo, el experimento 1, ¿cierto? El de medición simple, es el más preciso, porque tiene un menor error asociado, ¿cierto? El error asociado, recuerden, tenía que ver ahí en la medición simple casi directamente con
los errores instrumentales, ¿cierto? A través de la propagación de error de la medición indirecta de G. Pero es el menos exacto. Tiene menos errores, ¿cierto? Pero es el menos exacto. Fíjense que el error ahí, o sea, el valor de la gravedad es 8,6 metros por segundo cuadrado. Bastante alejado del valor real. Tenemos por otro lado que el experimento 2 es muy exacto. Fíjense, tiene solo un 2% de error comparativo respecto del valor real, ¿cierto? De la medición, pero es el menos preciso. Tiene 20% de error porcentual, por lo tanto la precisión de ese método es muy, muy baja. ¿Ya? Muy, muy baja. Y el ejemplo 3 o el experimento 3 tiene una buena precisión, ¿cierto? 4% de error relativo porcentual, levemente baja, ¿cierto? E igual exactitud que el experimento 2, ¿cierto? Entonces, en términos de precisión y exactitud, en este caso deberíamos quedarnos, ¿cierto?, con el experimento número 3 o regresión lineal. Ya, entre los dos, ¿cierto? El error más pequeño, es decir, la precisión mayor la tiene el experimento 1, pero el segundo sería el experimento 3. Y en términos de exactitud, ¿cierto? El experimento 3 es el que tiene mayor exactitud junto con el experimento 2. Por lo tanto, ahí entre todos los lugares, ¿cierto? Entre precisión y exactitud, gana el experimento 3. Este sería entonces el que nosotros consideramos el mejor método según esta comparación. Aunque depende de lo que ustedes estén buscando, ¿cierto? Si ustedes les piden encontrar el método con mayor precisión, entonces eso sería el experimento 1. Si les piden el método con mayor exactitud, sería o el experimento 3 o el experimento 2. Si les piden ambas, en este caso, el experimento 3. ¿Se entiende, chicas, chicos, la utilidad del error relativo porcentual y el error comparativo porcentual? ¿Alguna duda al respecto de eso? ¿Todo bien? Una manito arriba por ahí. Súper. Todo bien, profe. Ok. Ya, vamos entonces, antes de que se nos acabe el tiempo, con lo que ustedes deben hacer en la HT2. Ya, aquí les voy a explicar brevemente de qué se trata. Como les dije, es replicar el método de regresión lineal, pero en este caso para un péndulo simple. ¿Ya? En el péndulo simple nosotros vamos a tener que el periodo de oscilación va a estar relacionado con el largo del péndulo, de esta forma, ¿cierto? El periodo va a ser igual a 2pi por la raíz del largo del péndulo dividido en la aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces se puede establecer una relación lineal de la forma I igual a mx, ¿cierto? La ecuación de la recta, en donde x es igual al largo e y es igual al tiempo al cuadrado. Además, podemos ahí sacar que la pendiente, ¿cierto?, va a tener este valor, 4pi cuadrado partido en g. Entonces, ustedes cuando vayan a descargar la HT, se van a encontrar con algo de este estilo. Acá está la HT. ¿Cierto? Acá ustedes tienen que poner su nombre completo, correo FM, el profesor que les toca en el laboratorio, el horario respectivo, ¿cierto? Sin modificar nada del HT, por supuesto, simplemente rellenando, ¿cierto?, con texto y un número, la parte amarilla y con verde la fórmula y nada más. Todo lo demás queda igual. Y aquí, fíjense, se les van a dar distintos valores, todos van a tener, hay varias formas, ¿cierto? No todos los valores para todos van a ser los mismos. Entonces van a tener valores de largo y valores de tiempo. ¿Ya? Van a tener ahí ambos valores, de largo y de tiempo, distintos en general. ¿Ya? Van a tener que hacer la transformación, ¿cierto?, del largo de centímetros a metros y el tiempo al cuadrado. Y les van a pedir entonces graficar el tiempo en función del largo, ¿cierto? Recordando indicar claramente los ejes del gráfico, con el nombre de la variable, la letrita, más o menos su error y su unidad, ¿cierto? Luego, graficar t cuadrado en función de L, ¿cierto? Al igual que lo que hicimos en la clase, y aplicar la regresión lineal. Fíjense, ahí van a tener que encontrar el valor de la pendiente y el error respectivo, ¿cierto? A partir de la formulita, ¿cierto?, donde sabemos que la pendiente va a ser igual a 4pi cuadrado partido en g, ustedes van a tener que obtener el valor de la gravedad y el error asociado, ¿cierto? El error de propagación, utilizando, por supuesto, el error de la pendiente
y apoyándose, por supuesto, también en la forma en la que se calcula acá el error. Sí, va a ser bien parecido, ¿cierto? Luego, entonces, van a tener que encontrar la precisión, ¿cierto? O el error relativo porcentual y el error comparativo porcentual, ¿cierto? Considerando el valor teórico que aparece acá, el 9,7943. ¿Ya? Eso sería entonces lo que ustedes tienen que resolver como la HT2. ¿Hay alguna duda, chicas, chicos? Fíjense que el plazo de entrega es el viernes 29 a las 20 horas. Hasta ahí tienen para entregar la HT2 entonces. ¿Podría mostrar la diapositiva 7 de nuevo, por favor? La diapositiva 7. Ahí está. ¿Alguna duda respecto a esta diapo? No, no, estaba viendo, me faltaba copiar. Gracias. Ya, de nada. Bueno, si se entendió entonces, ¿cierto? No era nada distinto, ¿cierto? Van a tener que aplicar exactamente el mismo método que aplicamos acá en la clase, pero para la gravedad, ¿cierto? Calculada a partir de un péndulo, ¿cierto? Y el tiempo que demora su periodo, ¿cierto? Antes de despedirnos entonces, recordarles lo que se viene. Estamos acá, ¿cierto? En la semana 6, ¿cierto? El 12 de octubre. Esta es nuestra semana, ¿cierto? Acá estamos. La próxima semana, fíjense, es vacaciones, ahí todos celebrando. Y la próxima semana, de vuelta a las vacaciones, vamos a tener una sesión de consultas. Y fíjense que esa misma semana, el viernes de esa semana, el 29, van a tener la evaluación online 1, además de la entrega del HT2. ¿Ya? La evaluación online 1 no tiene hora todavía, Isidora, porque generalmente se da un rango de horas. Ya va a partir seguramente a las 4 de la tarde y va a terminar a las 10 de la noche. Lo que no quiere decir que la evaluación dure 6 horas, sino que ustedes van a tener 6 horas para entrar a rendir la evaluación. Ya aún no se establece el rango, pero generalmente son 5 o 6 horas que ustedes van a tener de rango para poder desarrollar la evaluación 1. La evaluación 1 van a ser 20 preguntas con alternativas que ustedes van a tener que responder a través de aula. ¿Ya? Y luego, fíjense, ya pasamos a la etapa 2 del laboratorio, donde en la semana 8, ¿cierto? Vamos a ver la clase de tracker y escritura de informe corto. Esas serían entonces las cosas que se vienen en las semanas siguientes del laboratorio. Eso, chicos, entonces con la clase del día de hoy.